Lo escuchamos. Gracias, doctor Iván, por la presentación. Un saludo especial también al señor alcalde, doctor Jaime Pumarejo, y a todo el equipo de control interno, en especial al doctor Iván, que ha sido el gestor de esta iniciativa, y a todos los que nos acompañan acá en este pequeño evento, tanto a los servidores públicos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, como a los invitados especiales que nos acompañan en la mañana de hoy. Bien, el tema que nos tiene hoy acá es el autocontrol. Fíjense el título que le he dado, ¿no? Una herramienta para un mejor servicio público. Desde ya debemos saber que este ejercicio va a favorecer siempre el servicio que ustedes prestan a los ciudadanos. Eso es muy importante conocerlo porque ese es el mayor impacto que genera el autocontrol. Bien, no podemos partir de otro sitio diferente a este, ¿no? Enseñarles a ustedes que desde el 11 de septiembre del 2017 el Estado colombiano toma la decisión de apostarle a un modelo único de gestión, es decir, un estándar que permita que todo lo que hacen las entidades del Estado se enmarque dentro de esta estructura que se le ha dado el nombre de modelo integrado de planeación y gestión, porque aquí se conjugan el pensamiento y la acción. Entonces voy a partir de aquí porque esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en relación con el autocontrol. Ustedes saben que las entidades siempre van a partir de identificar unas necesidades de los ciudadanos, unos problemas de los ciudadanos y unos derechos de los ciudadanos. Y a partir de ahí van a gestionar a través de una serie de dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional para lograr que como resultado de ello se genere valor público. Los que conocen el modelo integrado de planeación y gestión como modelo único de gestión del Estado saben que este modelo tiene 7 dimensiones, las cuales simplemente voy a mencionar para que ustedes se contextualicen, porque vamos a hablar es de autocontrol, pero tiene mucha injerencia el autocontrol en esta estructura multidimensional. Bien, ¿qué es lo que hace cualquier entidad del Estado? Primero, tiene que tener una dimensión que gestione el talento de la organización, o sea, las personas. Y el modelo ha dicho que la mayor importancia va a estar ahí. El corazón del modelo son ustedes, los servidores públicos. Bien. Entonces va a controlar el ingreso, el desarrollo y el retiro de los servidores públicos a través de esa dimensión que se llama talento humano. Posteriormente dice hay que direccionar a la entidad. Hay que saber qué es lo que va a hacer durante su gestión. Y ahí nos da una segunda dimensión que se llama direccionamiento estratégico y planeación, que es donde la entidad piensa lo que va a hacer para cumplir con su misión institucional. Después nos dice el modelo de gestión que para poder cumplir con esa apuesta que se hace de manera anticipada en el direccionamiento estratégico, tenemos que ir a la acción. Y para ir a la acción nos entrega una dimensión que se llama gestión con valores para resultados, donde se va a controlar toda la operación interna, pero también la relación del Estado con los ciudadanos. Y una vez que ejecutamos todo el hacer del día a día, a través de esa dimensión de gestión con valores para resultados, tenemos que medir cómo hicimos las cosas de acuerdo a lo planeado, y ahí el modelo de gestión nos brinda una cuarta dimensión que se llama evaluación de resultados. La evaluación de resultados, como su nombre lo indica, nos va a comparar lo que ejecutamos versus lo planeado y nos va a decir si estamos haciendo las cosas bien o no para generarnos la oportunidad de mejora. Después viene una quinta dimensión, que es la dimensión transversal, que se conoce como información y comunicación,
donde se parte de la idea de que todas las dimensiones que forman parte de esta estructura de gestión están permeadas por datos, por registros, que finalmente al ser transformados se convierten en comunicación para alguien. Y viene una sexta dimensión del modelo, que hay que aprender permanentemente de todo lo que pasa en cualquiera de estas dimensiones que forman parte de la gestión pública. Y ahí es cuando nace la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación. Es decir, aprender de lo que hacemos para generar nuevas alternativas de hacer. Y finalmente aparece la dimensión 7, que es la de control interno, que tiene que garantizar que las otras dimensiones funcionen muy bien, para advertir qué no está funcionando muy bien y que en tiempo real se tomen los correctivos que son necesarios. Entonces, ¿por qué parto de aquí? Porque en este modelo integrado de planeación y gestión es donde debe impactar mucho el ejercicio de autocontrol que vamos a ver. Sobre todo en la dimensión 7 de control interno, porque ahí es donde se va a generar toda la acción para verificar que las otras dimensiones estén funcionando muy bien. Y ahí se arraiga mucho el ejercicio del autocontrol. Pero hablemos un poco qué es esa dimensión que nos va a permitir focalizar el ejercicio del autocontrol. Esta dimensión 7 tiene una estructura basada en un modelo que se conoce como el modelo de las 3 líneas de defensa, donde a partir de una línea estratégica que nos la da la alta dirección, vamos a poder orientar el sistema de control interno para que opere muy bien. Y esa línea estratégica nos va a fijar las condiciones o las políticas para administrar el sistema de control interno basado en un enfoque de riesgos. Y a partir de ahí, las áreas que representan a los líderes que manejan una responsabilidad a través de procesos van a actuar como primera línea de defensa, cumpliendo todo lo que nos ordena la línea estratégica, es decir, la alta dirección. Pero si algo no están haciendo muy bien como primera línea de defensa, el modelo ha concebido una segunda línea de defensa en cabeza prioritariamente de las oficinas de planeación, donde va a ser un trabajo de monitoreo sobre la primera línea de defensa, que son los líderes de los procesos y sus equipos gestores y de mejora del proceso, para que les adviertan que algo no lo están haciendo muy bien y puedan corregir. No lo están haciendo muy bien y puedan corregir. Pero si nos falla la segunda línea de defensa en cabeza de las áreas de planeación, tenemos a la tercera línea de defensa, que es la oficina de control interno, con quien como evaluador independiente tiene que tomar los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa y las acciones de implementación de la línea de defensa número 1, que son los líderes de los procesos, para entre todos construir lo que se conoce como los mapas de aseguramiento y lograr que no se vaya a afectar la gestión. Y es aquí en esta dimensión donde a través de la tercera línea de defensa hay que fomentar una cultura del control de tal forma que todos entendamos que tenemos responsabilidad en ello y que podamos colaborar a que se arraigue esa cultura del autocontrol y que este modelo de las 3 líneas de defensa, que es el que blinda la actualización del nuevo modelo o sistema de control interno, funcione. Bien, esto digamos que como preámbulo o como antecedente contextual para entender todo lo que vamos a hablar en adelante. Bien, entonces arranquemos explicando primero cuáles son los principios del modelo estándar de control interno que soportan esa dimensión 7. Y aquí es donde comenzamos a entrar en el tema que vamos a ver en la mañana de hoy. El primer principio es el autocontrol. Entonces, aquí hay un mensaje muy fuerte que tiene que ir a todos ustedes como servidores públicos, sobre todo aquellos servidores públicos que se acaban de vincular, ¿no? Porque el servidor público que se acaba de vincular a una entidad pública, de pronto no puede tener muy claro qué es esto del autocontrol. Entonces, el primer mensaje como principio del MESI, del modelo estándar de control interno para el Estado colombiano, es que el autocontrol es una capacidad de cada uno de ustedes como servidores públicos,
lo que quiere decir que es una capacidad individual, ¿sí? De entender que cada uno de ustedes debe controlar su propio trabajo. No son otros los que controlan lo que ustedes hacen, son ustedes mismos los que deben controlar su responsabilidad. Pero no solamente basta con controlar su trabajo, sino que ustedes tienen la responsabilidad de detectar cualquier desviación en lo que están haciendo para efectos de que puedan efectuar los correctivos que tengan lugar. Si ustedes hacen eso, si tienen la conciencia de entender que el control está intrínseco en el desarrollo de las actividades que ustedes desempeñan, pues fácilmente les va a quedar la identificación de cualquier cosa que no estén haciendo bien para que tomen acción de corrección. Y eso les va a permitir, pues, obviamente, cada vez acercarse más al cumplimiento de resultados. Y si ustedes van a acercarse más al cumplimiento de resultados, pues van a cumplir mejor sus funciones. En todo lo que ustedes realizan, las actividades, las tareas, los procesos que tienen bajo su responsabilidad, siempre van a ser exitosos y van a poder atender todos esos principios de la administración pública que están concebidos en la Constitución, si entienden esto. Entonces, conclusión, el autocontrol es una capacidad individual de entender que el control es responsabilidad mía y de nadie más. Y que como está intrínseco en todo lo que hago, yo debo arraigarlo, debo implementarlo para poder cumplir adecuadamente con mis funciones. Ese es el primer mensaje de un sistema de control al interior de una entidad pública. El segundo principio del control interno es la autorregulación. Acuérdense que cuando yo les hable de control interno, estamos hablando del sistema de controles internos de la entidad pública, no control interno como una oficina. Cuando tenga que hacer alusión a la oficina, voy a aclararlo en mi presentación. Pero si yo hablo de control interno, ustedes deben entender que estoy hablando desde el sistema de control interno. Esa responsabilidad organizacional que tiene una entidad pública de tener un sistema de controles en todas las áreas y en todos los procesos de la organización. Bien, el segundo principio es la autorregulación. Fíjense que aquí ya hablamos de que esto es una capacidad de orden institucional. Ya no es individual de un servidor público, sino institucional, donde lo que se quiere aquí es que la entidad aplique de manera participativa, es decir, con el trabajo conjunto de todos, métodos, procesos, procedimientos que seguramente estarán establecidos en alguna norma y que les permiten a ustedes hacer una ejecución y una implementación de acciones relacionadas con el fortalecimiento del sistema de control interno de manera más adecuada. Entonces, la autorregulación es cuando una entidad pública genera sus propias formas de hacer las cosas, sus métodos, sus procesos, sus procedimientos, y los aplica. Eso es autorregulación. Y el tercer principio del modelo estándar de control interno es la autogestión. Y aquí también hablamos de esa capacidad que tiene es la institución de entender que toda la entidad debe medir su propio desempeño para concluir si está siendo efectiva, es decir, si está logrando impacto en los resultados que está generando, si está siendo eficiente, es decir, si está haciendo un uso óptimo de sus recursos y si está siendo eficaz, es decir, si está logrando resultados, metas, objetivos. Bien, entonces nos vamos a centrar mucho aquí, ¿no? En el autocontrol. No vamos a hablar hoy ni de autorregulación ni de autogestión. Les estaba explicando el alcance de los tres para que sepan que dentro de los principios de un sistema de control interno en el cual ustedes tienen participación, hay uno que es el autocontrol. Y si el autocontrol es un principio fundamental de un sistema de controles, que es responsabilidad de todos, pues hay que darle la mayor importancia. Y vamos a explicarlo muy bien para que ustedes lo entiendan. Bien. Complementario a lo que les acabo de mencionar, la Oficina de Control Interno tiene unos roles que acaban de ser actualizados hace 3 años con el decreto 648 del 19 de abril del 2017. Y ustedes mencionarán por qué les traigo
a colación los roles de la Oficina de Control Interno, porque hay uno de ellos, ya les voy a mencionar cuál, que tiene una relación directa con el tema que estamos tratando, que es el autocontrol. No voy a explicar los 5 roles, pero sí voy a detenerme en hacer alusión a uno de ellos que tiene relación directa con lo que estamos viendo hoy. Los roles de la Oficina de Control Interno son liderazgo estratégico. Simplemente para que sepan qué es eso, es que las actividades que desarrollan las oficinas de control interno sean más dinámicas en el sentido que se involucren más con la estrategia, que busquen mayores acercamientos con los niveles directivos para comunicarse de manera mucho más acerca, que tengan un protagonismo relevante en la organización, que pensar que son los auditores que fiscalizan de alguna manera la gestión, que sean más estratégicos. Segundo, y aquí es donde aparece la vinculación con el tema que estamos tratando, las oficinas de control interno tienen que actuar con enfoque hacia la prevención. Y el enfoque hacia la prevención integra 2 roles que traía de atrás, que se actualizaron acá. Uno, la asesoría y el acompañamiento, es decir, estás prestos a que las áreas que demanden de ese trabajo consultor, ¿sí?, estén con ellos las oficinas de control interno haciendo una orientación para que mejoren su gestión. Pero hay un segundo aspecto que se integró al enfoque hacia la prevención, que se llama el fomento de la cultura del control. Y ahí es donde vamos a hacer un especial énfasis, porque las oficinas de control interno tienen esa gran responsabilidad de generar conciencia en todos los servidores públicos para que entiendan que el control está intrínseco en el desarrollo de sus responsabilidades y que por tal razón son los servidores públicos individualmente considerados los que deben apropiar esa cultura del autocontrol. Pero la Oficina de Control Interno, al ser experta en todo este tema de controles, la norma le ha asignado esa responsabilidad dentro de el rol de enfoque hacia la prevención, de expandir ese concepto al interior de toda la organización pública. Parte de lo que estamos haciendo hoy acá es responsabilidad de la Oficina de Control Interno llegarles a ustedes con este mensaje del autocontrol para que lo entiendan muy bien, ese enfoque hacia la prevención. Los otros 3 roles, simplemente mencionarlos, ahorita nos vamos a concentrar en el enfoque hacia la prevención y ahí nos concentramos en ese componente que se llama el autocontrol. Pero la evaluación de la gestión de riesgos es que las oficinas de control interno, como tercera línea de defensa del modelo estándar de control interno, actualizado a un estándar internacional que se llama el modelo COSO ERM, Administración Centrada en Riesgos, tienen que hacer la evaluación de la gestión de riesgos de toda la entidad para determinar a través de la implementación de los mapas de riesgo y de sus planes de manejo cómo se están administrando los riesgos. Tiene que hacer un mantenimiento de relaciones con entes externos de control. ¿Por qué? Porque ahora la actualización de la reforma del control fiscal exige que exista una articulación entre el control interno, organizacional y el control fiscal de los organismos de control. Solo para que sepan eso. Y la evaluación y seguimiento, que es cuando ellos a través del ejercicio de la auditoría interna y apoyados en un plan de auditoría, van a ejecutar todas las auditorías sobre lo que ustedes hacen. Entre otras, van a evaluar la efectividad de los controles, que es responsabilidad de todos ustedes, como integrantes de las diferentes áreas y dependencias, y ahí es donde van a medir si está arraigada esa cultura del autocontrol. Entonces nos vamos a centrar en el rol 2 y en el componente de ese rol que se llama autocontrol. Y de la siguiente diapositiva y hasta el final solo vamos a hablar de autocontrol. Aquí solamente lo que estaba haciendo era una pequeña contextualización. Bien, siempre que uno entra a auscultar algún tema que para ustedes puede ser muy conocido, para muchos novedoso, o para otros pueden haber entendido el autocontrol desde otra óptica, desde otro contexto. Aquí vamos a entender el autocontrol desde lo público y asociado
al tema del sistema de control interno en una entidad pública. Para comprender ese concepto del autocontrol, vamos a tener que entender que ese término proviene de la función de dos palabras que se originan en idiomas diferentes. La primera palabra es la palabra auto, y esta palabra proviene de un griego autos, que se traduce sí mismo. Fíjense, sí mismo. Entonces, si nosotros hacemos la inferencia a lo que hacemos como servidores públicos, de aquí ya tenemos un primer mensaje, y es que auto significa o tiene que ver con nosotros, con nuestra naturaleza, con nuestra razón de ser como individuos. Eso es lo que significa ese griego autos, que traduce sí mismo. Pero como es autocontrol, entonces en segundo lugar se complementa con la palabra control. ¿Sí? El autocontrol, la segunda parte es control, y esto proviene del francés controle, que significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención, y que finalmente termina siendo sinónimo de control. Si unimos el origen en estas dos palabras, vamos a poder concluir que el autocontrol es una comprobación que hacemos sobre nosotros mismos. Y desde aquí ya ustedes tienen que tener clarísimo, absolutamente claro, que el autocontrol está intrínseco en lo que hacemos en nuestro día, de acuerdo con este origen del autocontrol. Por otra parte, el autocontrol nos genera unas capacidades. O sea, ¿para qué nos sirve el autocontrol? Yo he definido que el autocontrol nos sirve para dos cosas. Inicialmente puede servir para más, pero aquí yo puedo simplificar. La primera, para poder verificar nuestras propias acciones, nuestras propias actividades, nuestras propias tareas, nuestras propias decisiones. Entonces ya tenemos que entender aquí que el autocontrol depende de nosotros mismos, de nadie más. Así sea que existan otras instancias internas como la Oficina de Control Interno o externas como los organismos de control que de alguna manera tienen facultades para controlar los resultados de la gestión de otros. Pero independientemente de eso, cuando hablemos de autocontrol, es esa capacidad de verificar nuestras propias acciones. Pero también tiene otro valor, genera otra capacidad, y es que nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos en la responsabilidad que tenemos a cargo. Y si es necesario, vamos a identificar qué cosas no estamos haciendo bien para tomar los correctivos que sean pertinentes cuando detectamos en ejercicio de ese autocontrol que hay una desviación. Si eso se entiende de parte de todos ustedes, sobre todo de los servidores públicos que se acaban de vincular, que sé que son más de 400 a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, van a ver cuál es la importancia de su aplicación, los servidores públicos que se acaban de vincular. Entonces, un primer mensaje es que entiendan eso, ¿no? La responsabilidad del autocontrol es de todos y cada uno de ustedes. Bien, hay unos fundamentos del autocontrol, sin los cuales, pues, esto no operaría muy bien. Esos fundamentos hay que entenderlos desde el principio para poder de que cuando ya el autocontrol esté arraigado en cada uno de ustedes, operen de manera adecuada. El primero es la planeación estratégica y la comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cada entidad debe tener claramente definidas sus metas, sus objetivos, sus planes de acción, y que eso lo debe tener entendido dentro de un marco participativo y concertado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, antes de empezar a implementar controles en lo que hace, primero tienen que saber para dónde va la entidad. Si nosotros hablamos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, estamos hablando del plan de desarrollo distrital del señor alcalde. Y ustedes deben saber qué contiene ese plan.
¿Cuáles son las metas que se ha trazado para la ciudad en los 4 años? ¿Qué es lo que van a hacer año a año para conseguir esas metas? Para que cuando se materialicen esas metas, se cumplan los objetivos. Tienen que saber cuáles son los planes de acción, donde están las estrategias concretas. Pero para poder saber eso, tienen que haber hecho un trabajo participativo y concertado. Es decir, ustedes están enterados qué es lo que va a pasar ahí. Y esa participación y construcción o concertación tiene que ser tanto en la construcción de los planes como en el desarrollo. Seguramente que los que se han vinculado recientemente apenas están conociendo ese plan. Pero para que arranquen esos, ¿qué es lo que se quiere aquí antes de ir al ejercicio del autocontrol? Que exista una alineación entre los esfuerzos individuales de cada uno de ustedes y la intención corporativa, es decir, lo que pretende el alcalde hacer en los 4 años. Entonces, primer mensaje, conocer la planeación y tenerla muy socializada y muy comunicada, que todos sepan para dónde va la entidad. El segundo fundamento del autocontrol tiene que ver con la selección y capacitación del talento humano para el fortalecimiento de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades tienen que hacer respetar el principio del mérito, de tal forma que los servidores públicos que se vinculan a la entidad sean servidores públicos que garanticen integralmente ser competentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan competencias del saber, es decir, conocimiento adecuado y asociado al rol que van a desempeñar, pero también tienen que tener desarrolladas competencias del saber hacer, es decir, una serie de habilidades y destrezas que les permitan poner en práctica ese conocimiento con éxito cuando van a cumplir una serie de tareas que hacen que a su vez cumplan con unas funciones que tienen asociadas a un cargo. Pero no basta con tener desarrolladas las competencias del saber, conocimiento y escolaridad, del saber hacer, habilidades y destrezas en la acción, sino competencias del saber ser, que son las competencias que están asociadas al comportamiento y a la conducta de los servidores públicos. Entonces, cuando la selección y la capacitación del talento humano se hace por competencias de manera integral, es cuando nosotros comenzamos a fortalecer más adelante ese ejercicio del autocontrol, porque esto es lo que le da la idoneidad. Bien. El tercero fundamento del autocontrol tiene que ver mucho con la generación de unos espacios que hagan que ustedes se impulsen a entender esto del autocontrol como propio, pero a su vez tengan los estímulos y la motivación necesaria para ponerlo en práctica. Luego, aquí la entidad tiene que implementar una estrategia de estímulos, de incentivos, de reconocimientos que los motiven a todos ustedes como servidores públicos a comprometerse con esas labores y con esas responsabilidades, de tal forma que sientan que solo el hecho de cumplir bien con sus funciones no solamente les va a traer como efecto una satisfacción y un gran deseo de seguir generando resultados con impacto o con valor público para los ciudadanos, sino que también les van a ayudar a esos grupos de valor o ciudadanos a hacer un goce efectivo de sus derechos. Entonces, cuando un servidor público está motivado, es un servidor que entiende que el servicio público es entregarse a los grupos de valor, entregarse a los ciudadanos para atender sus necesidades, para resolver sus problemas y para que ellos, a quienes nos debemos, hagan un uso efectivo de sus derechos. Parte de lo que estamos haciendo acá con la Oficina de Control Interno es generando en ustedes esa motivación para que hagan las cosas muy bien.
con espíritu de servicio, como debe ser todo lo público. Y viene un cuarto fundamento que es la implementación de la política de integridad y ética pública. Aquí aparece una asociación entre el autocontrol y el tema de principios y valores. Pero ¿en qué consiste esto de la implementación de la política de integridad y ética pública? Consiste en que debemos definir, y no solamente definir, sino también implementar de manera conjunta a todos los servidores públicos los principios y valores institucionales. Ya ustedes saben que tienen 7 valores institucionales, 2 adicionales a los que nos ha ofertado la función pública como representante del gobierno, que ya se estandarizaron para todo el Estado. Y parte de la cultura del autocontrol es apropiar esos valores e implementarlos en la vida práctica, para que nosotros actuemos con honestidad, siempre diciendo la verdad, con respeto, reconociendo las opiniones de otros y valorándola, con compromiso, haciendo lo que debemos hacer con entrega, con diligencia, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos con la oportunidad que eso demanda y con justicia, sin sesgarnos ante nadie, actuando con equidad. Todo eso tiene que ver con la cultura del autocontrol. Aquí necesitamos saber que tenemos unos instrumentos de regulación de la conducta, que son los valores del servicio público. Debemos comprometernos con ellos a cumplirlos. Esa es la forma de lograr objetivos y lograr metas institucionales, así como la forma de gestionar de manera mucho más apropiada los recursos. Entonces, la cultura de autocontrol también tiene que ver con eso, con que el servidor público tenga arraigados esos valores, bien porque se los han inculcado en su casa o bien porque la institucionalidad se los ha brindado para que ustedes los arraiguen como buenos principios y valores morales y que estén presentes en todo ese ejercicio del autocontrol. Pero adicionalmente a esa responsabilidad que tiene la entidad de brindarles ese referente de conducta, las oficinas de control interno también deben ejecutar una serie de estrategias, una serie de capacitaciones, una serie de conferencias, divulgaciones, foros, talleres, sensibilizaciones que les permitan a ustedes entender este concepto que yo les estoy transmitiendo. De hecho, esto que estamos haciendo hoy forma parte del inicio de ese fomento de la cultura del autocontrol para que ustedes entiendan con claridad qué es esto de la cultura del autocontrol como responsabilidad de todos y cada uno de ustedes. De esta manera, lo que se quiere es que ustedes entiendan que la entidad son ustedes, les pertenece a ustedes y que en la medida que ustedes presten un mejor servicio, vamos a lograr una mayor y mejor calidad de vida. Bien, vamos ahora a resolver unas preguntas estratégicas. Son 11 que en la respuesta vamos a encontrar qué es esto en la práctica del autocontrol en lo público. Me he tomado, digamos, a la tarea a través de lo que he estudiado sobre el tema durante muchísimos años, de llegar a la conclusión de qué es esto del autocontrol en lo público a partir de resolver estos cuestionamientos. Entonces quiero que pongan mucha concentración porque aquí es donde está la esencia, en resolver estas preguntas es donde está la esencia del ejercicio del autocontrol. Entonces comencemos con la primera, lo básico, ¿no? Entender qué es el autocontrol. Y aquí recogemos algo del origen, ¿sí? Pero lo primero que ustedes deben entender es que es la capacidad que desarrollan ustedes, nadie más. Cuando ustedes les hablan de autocontrol, ya tienen que saber, ¿sí? ¿Qué es esa capacidad que tienen ustedes de hacer que ocurran estas 3 cosas que yo estoy mencionándoles aquí? La primera, controlar su propio trabajo. Fíjense que utilizo verbos en infinitivo que implican acción, ¿no? Poder controlar su propio trabajo, eso es autocontrol.
Ustedes son los responsables en lo que les corresponde y en la responsabilidad que tienen asociadas a las funciones de un cargo. No es nadie más. Que existan otras áreas que pueden revisar, existen, pero alejémonos de esa conceptualización y entendamos que es la capacidad que tenemos los servidores públicos de poder controlar nuestro propio trabajo. Pero adicionalmente a eso, esa capacidad tiene que ir más allá de poder saber cómo vamos. Y cuando yo digo más allá, es que ustedes puedan, en ejercicio de ese autocontrol, detectar desviaciones en la ejecución de su trabajo. Si ustedes tienen controles intrínsecos en el desarrollo de las actividades, tengan la plena seguridad de que si algo no están haciendo bien y han implementado el control les va a advertir dónde está la desviación. La van a poder detectar. Fíjense lo bondadoso del autocontrol. Es como cuando uno tiene control sobre el manejo de una tarjeta de crédito, ¿no? Uno sabe hasta dónde puede llegar. Uno sabe hasta dónde se puede comprometer. Uno sabe cuáles son los límites y de dónde no se puede pasar, que si no tuviera el control. Eso mismo pasa en el trabajo. Pero lo más importante en la capacidad de desarrollar de cada uno de ustedes en ejercicio del autocontrol es la tercera, es la más bondadosa. Si yo puedo controlar mi propio trabajo y puedo saber dónde estoy haciendo las cosas mal, pues tengo la oportunidad de efectuar los correctivos que sean necesarios. Y así voy a poder cumplir de manera mucho más adecuada con los resultados que se esperan obtener de mi trabajo en ejercicio de la función que me han asignado. Todos ustedes, sobre todo, vuelvo y repito, los servidores públicos que están recientemente vinculados a la alcaldía distrital de Barranquilla, saben que tienen unas funciones. Arraigan esa cultura del control para que las cosas les funcionen bien. El segundo cuestionamiento que siempre me dice es, bueno, ¿y para qué sirve el control como ejercicio propio de cada uno? O sea, el autocontrol. ¿Cuál es la contribución? Y llegué a estas 6 conclusiones, ¿no? De contribución, o sea, de aporte del autocontrol. Y todas también tienen un verbo en infinitivo. A mí me gusta muchísimo trabajar con los verbos en infinitivo porque los verbos en infinitivo implican acción concreta. Recaen sobre algo. La primera contribución, que yo pueda realizar esas actividades y esas tareas del día a día en cumplimiento de una función, pero en condiciones de calidad. Y cuando se habla de calidad es que tengan esos atributos propios de lo que yo hago, que van a atender una necesidad, que van a resolver un problema de un ciudadano, que lo van a hacer sentir que yo le estoy brindando algo para que haga un goce efectivo de sus derechos. Eso es la calidad. Pero otra contribución de esas actividades que desarrollo no es solamente la calidad, es la oportunidad. Y la oportunidad lleva intrínseco el momento en que se necesita mi actuación, pero también la transparencia, porque estoy mostrando todo lo que hago, ¿sí? Tal como va en ejercicio de ese autocontrol, no estoy escondiendo nada, y la participación, porque estoy de doble vía entregando un resultado. Pero también contribuye a conocer las responsabilidades que tengo y que se me generan en el proceso que tengo a cargo. Porque cuando hay autocontrol es porque hay un campo de acción en el cual opera ese autocontrol relacionado con mi responsabilidad. Entonces voy a poder conocer en ejercicio del autocontrol cómo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Otra de las contribuciones es que el autocontrol me ayuda a monitorear cómo estoy haciendo mi tarea. Y si no la estoy haciendo muy bien, me lo va a advertir. ¿Y eso qué hace? Que yo evite sanciones disciplinarias, porque esto también tiene esa connotación. Cuando yo no cumplo con lo que tengo que cumplir, me vuelvo un sujeto disciplinado. Entonces nos evita esas sanciones. Fortalecer la convivencia. Cuando uno trabaja reguladamente, autocontrolando toda su actividad, trabaja mucho más armónicamente con su entorno. Tengan la plena seguridad. Cuando uno tiene todo bajo control, está tranquilo, está relajado, sabe que es responsable, que cuando no lo hace. Entonces, obviamente, trabajar en ejercicio del autocontrol
es garantizar la convivencia. La quinta contribución, promueve el respeto por las normas, porque ustedes saben que en nuestro país todo lo que hacemos en esas actividades y tareas del día a día ejecutándose para cumplir con una función que nos da un cargo o un empleo público, están asociadas a una normatividad. Siempre lo que hacemos es en respuesta a una norma. Entonces el ejercicio del autocontrol garantiza eso, que estamos cumpliendo con la norma, que estamos respetando el mandato o el ordenamiento de ley. Y finalmente, esta contribución para mí es valiosísima. Generar calidad de vida personal y laboral. No hay como tener esas condiciones de tranquilidad donde uno sabe que si tiene todo controlado, está garantizándose que su calidad de vida no se va a afectar. Bien. La tercera pregunta estratégica que siempre me dice es, ¿cuáles son los elementos en los que se puede resumir el autocontrol? Ustedes saben que en esto hay miles de tendencias, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de otros contextos, el autocontrol puede significar otra cosa, ¿no? Pero finalmente, digamos que en lo público, yo podría resumir que aquí en estos 5 elementos se resume el autocontrol. El primero, que nos va a permitir evaluar la propia gestión. Acuérdense el verbo en infinitivo que implica acción, ¿no? Evaluar la propia es que nosotros podemos decir en cualquier momento cómo vamos en el cumplimiento de propósitos, de resultados, de metas, de objetivos asociados a la responsabilidad que tiene nuestro cargo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento en que se puede resumir el autocontrol, que nos permite trabajar con mucha responsabilidad por el mejoramiento continuo de todas aquellas acciones que tenemos a cargo. Entonces, cuando hay autocontrol, hay mejora continua. ¿Por qué? Porque yo puedo estar revisando lo que estoy haciendo y puedo detectar, ya lo hemos dicho, dónde no están funcionando muy bien las cosas para tomar acción de mejora. Otro de los elementos fundamentales. El tercero, ya también lo hemos dicho en un par de ocasiones, detectar que no estamos haciendo muy bien. Acá le llamamos desviación o un error en el trabajo. Entonces vamos a detectar lo que no está funcionando muy bien. Si no hay autocontrol, nunca van a saber dónde están fallando y por ende no van a encontrar la oportunidad de mejora. El cuarto elemento, si yo evalúo mi propia gestión y encuentro las desviaciones y ahí encuentro la oportunidad de mejora, pues voy a poder efectuar el correctivo a que haya lugar. Y el quinto, que me parece a mí fabuloso, es que si yo detecto lo que no estoy haciendo muy bien y de pronto no tengo la solución, yo puedo solicitar ayuda cuando sea necesario para que me apoyen en la solución del problema que no me está permitiendo llegar a unos resultados. Fíjense los elementos en que se puede resumir el autocontrol. Bien, la cuarta pregunta que también me dice siempre, ¿por qué se caracteriza el autocontrol? O sea, ¿cuáles son aquellas condiciones o características propias de este ejercicio que lo diferencia del resto de actuaciones de la administración pública? Y llegué a darme cuenta que como esto es intrínseco al desarrollo de las funciones o de las actividades de cada servidor público, esto caracteriza a cada uno de los funcionarios o servidores públicos en que se toma conciencia por su propio trabajo. Aquí es cuando ustedes tienen que entrar a valorar esto del autocontrol, ¿sí? Y tener plena conciencia de que esto es importante, de que esto sirve, de que esto me genera unos valores agregados grandísimos que me van a permitir no solamente acercarme al resultado, sino que como ya lo miramos, vivir muy bien. Vivir en unas condiciones de calidad de vida óptimas, porque tengo todo controlado. Pero para eso, ¿sí? Se necesita tomar conciencia. Yo puedo estarles aquí transmitiendo
un mensaje motivacional, si lo quieren llamar, ¿sí? Aunque mi intención no es motivarlos, porque ustedes saben que los seres humanos actuamos en conciencia o no. Ustedes me pueden creer lo que yo les estoy diciendo sobre las bondades del autocontrol y llegan a su puesto de trabajo y no hacen nada para que esto funcione. Cuando ustedes toman conciencia, se creen a sí mismos de la importancia de algo y lo implementan en la práctica. Eso es que un servidor público o un funcionario tome conciencia por su propio trabajo. Para que tome conciencia por su propio trabajo, tiene que saber cuáles son las bondades del autocontrol y estar convencido de ellas. Y estar convencido de esto que yo les estoy precisando. Pero también el autocontrol se caracteriza porque cada funcionario le dé la importancia de cómo su compromiso como servidor público es implementar este autocontrol. Cuando ustedes no le dan la importancia a lo que yo les estoy diciendo, pues seguramente que en la práctica no lo van a implementar. Y la tercera característica de un funcionario es que participe activamente en su proceso a través del ejercicio del autocontrol. Todas las entidades públicas tienen un modelo de operación en 4 categorías. No sé a qué proceso pertenecen ustedes allá donde están ubicados, pero a ese proceso al que pertenecen, ustedes tienen que darle todo, participar activamente con el ejercicio del autocontrol. Así sea que pertenezcan a un proceso estratégico, a un proceso misional, a un proceso de apoyo, a un proceso de evaluación y control, al que sea, pero tienen que participar activamente. Bien. El quinto cuestionamiento es: ¿qué es la cultura de autocontrol? Que se oye hablar tanto, ¿no? Y se dice, las oficinas de control interno tienen que fomentar la cultura del autocontrol como parte de ese rol que se llama el enfoque hacia la prevención. Porque si los servidores públicos arraigan esa cultura del autocontrol, es decir, entienden que el control está intrínseco a todo lo que hacen, los resultados van a ser mucho más efectivos. Y eso es así. Pero la cultura del autocontrol es cuando ustedes, los servidores públicos, entienden que todas las actividades que realizan en ese diario vivir, en ese día a día, están intrínsecas unas acciones de control que les ayudan a advertir en tiempo real desviaciones para que de inmediato tomen correctivos. Pero para que eso suceda, ustedes tienen que tener conciencia de ello. Apropiar ese ejercicio en el día a día, de manera muy seria, de manera muy responsable. Tienen que alejar de ustedes esa arraigada percepción de entender la palabra control como que no tiene una connotación positiva, ¿sí? Y que siempre va a estar asociada a esa desconfianza, irresponsabilidad, y no con la calidad del trabajo. Ustedes deben entender es lo contrario. El ejercicio del autocontrol es positivo siempre. Porque cuando ustedes implementen los controles en lo que hacen en el día a día, van a poder, como lo he reiterado ya muchas veces, detectar dónde no están haciendo las cosas bien para que ustedes mismos tomen acción correctiva. Y eso es buenísimo, porque en tiempo real van a poder determinar qué no están haciendo muy bien y mejorar. Luego, eso es la cultura del autocontrol. Saquen ese paradigma de que el control es responsabilidad de otros, que no es responsabilidad de uno. Yo siempre pongo un ejemplo muy elemental. Cuando ustedes van en su auto y llegan al semáforo y ustedes miran el indicador, ¿sí? Y si está en rojo tienen que hacer el stop. Si está en verde ya pueden continuar. No van a esperar que venga el del tránsito a decirle: señor, mire, el indicador le está diciendo que está en verde, puede continuar. Ustedes mismos, en ejercicio del autocontrol, tienen que actuar. Eso mismo pasa en las organizaciones. Cuando ustedes estén haciendo una tarea propia de las funciones del cargo y ustedes activan los controles, ustedes son los que van a decidir si continúan o no. Ustedes no van a esperar que llegue el organismo de control o el auditor interno a decirles: mire, usted puede continuar porque el control está diciéndole que lo puede hacer. Eso es lo que se llama la cultura del autocontrol.
Y hay un sexto cuestionamiento que es que ustedes se pregunten esto, ¿no? ¿Crees que la concepción moderna del control interno se fundamenta en el autocontrol? Cuando se habla de la concepción moderna del control interno, estamos hablando del sistema de control interno de una entidad pública. Y la pregunta es si ese sistema se fundamenta en el autocontrol. Y desde ya les digo que desde luego que sí, se fundamenta en el autocontrol. ¿Por qué? Porque el ejercicio del autocontrol es un ejercicio ejercido de manera permanente por todos y cada uno de los servidores públicos que forman parte de una entidad pública durante el desarrollo de un proceso, de una actividad, de una tarea que está bajo responsabilidad de cada uno de ustedes en cumplimiento de una función. Luego, ahí lo que estamos haciendo es que haya un volumen grandísimo de agentes controladores, cada uno en su actuación, que si sumamos lo que hacen todos los servidores públicos en ejercicio del autocontrol, vamos a llegar a tener un sistema de control interno efectivo. Y si a eso le sumamos hoy día todas las herramientas que existen, ¿sí?, para tecnificar ese ejercicio del control interno, pues vamos a hacerlo de manera cada día mucho mejor y vamos a poder cumplir metas y objetivos. Entonces la respuesta es sí. El control interno se fundamenta en el autocontrol. Y el séptimo cuestionamiento es preguntarnos qué relación existe entre el control interno individual, o sea, aquel que realizan todos y cada uno de ustedes en ejercicio de las funciones que tienen a cargo, y el control interno organizacional, o sea, el sistema de control interno de toda la entidad. Y ahí podemos deducir que la conceptualización del control interno individual siempre va a originar el organizacional, que les decía antes, la sumatoria de todos los controles internos que son de responsabilidad de ustedes en ejercicio del autocontrol van a llevarnos a un buen control organizacional, porque es la sumatoria de todos los controles individuales que ustedes implementan en cada uno de los puestos de trabajo. Lo que nos hace concluir, ¿cierto?, que un sistema de control interno institucional en una organización pública colombiana es la sumatoria de los controles internos individuales que están intrínsecos en el desarrollo de todos los cargos. Por eso cuando se habla del sistema de control interno, inmediatamente hay que decir que es la responsabilidad de todos, no solamente del alcalde o de los jefes de cada una de las dependencias, sino de los servidores públicos en general. Todos tenemos relación con ese control interno. Bien. El octavo cuestionamiento era preguntarnos si el autocontrol forma parte integral del sistema de control interno. Y ya lo dijimos, si la sumatoria de los controles individuales fortalecen ese control organizacional, o sea, el sistema de control interno, debemos entonces llegar a concluir, ¿cierto?, o a tener en cuenta que ese ejercicio de autocontrol propio de todos y cada uno de ustedes, como componente de ese gran sistema de control interno, es la organización del trabajo de una persona. Entonces, entiendan que si ustedes arraigan e implementan esa cultura del autocontrol, pues repito, entender que todo lo que hacen está permeado por controles, pues van a lograr fortalecer ese gran sistema de control interno y va a ser muy fácil la organización de su trabajo. Y eso los va a acercar a ustedes mucho más a lograr los resultados que ustedes han planificado, como responsables ustedes mismos de ese resultado. Bien. Y otra de las preguntas claves era resolver este cuestionamiento. ¿Qué relación existe entre el autocontrol y los principios y valores? Y llegamos a la conclusión de que ese componente de autocontrol implica también la necesidad de integrar principios y valores. ¿Por qué? Porque el ejercicio del autocontrol se convierte en un hábito. Y ustedes saben que los hábitos los hacen las conductas reiteradas, la práctica de algo. Entonces, si ustedes
van a practicar ese ejercicio del autocontrol de manera consuetudinaria, de manera permanente, van a generar un hábito que finalmente se vuelve parte de los principios y valores de las entidades. Cada individuo ejerce ese hábito para lograr objetivos institucionales. Luego, sí hay una relación muy sentida entre el autocontrol y los principios y valores, entendido que el autocontrol es un hábito sano que desarrollamos las personas para convertirlo en un valor. Bien, el 10º cuestionamiento que nos van a ayudar a hacer esto muy bien. Entonces, para ejercer el autocontrol, ¿qué requieren ustedes? Como primer paso, pues el convencimiento de que aplicar el autocontrol nos va a ayudar a lograr mejorar nuestra labor de ese día a día. Y vamos a atender a cumplir mejor o a contribuir con el cumplimiento de los objetivos. Bien, pero para poder hacer eso hay unas herramientas. Yo las he clasificado en 5 herramientas y vamos a explicar cada una de ellas, ¿sí? Para que ustedes tengan un mejor acercamiento al cómo hacer para que esto funcione. Esas herramientas de autocontrol que he investigado y que sé que son las más adecuadas para que ustedes hagan esta práctica muy bien son la planeación, número 1, ya explicaremos qué es eso. Número 2, el adecuado manejo del tiempo es fundamental. Número 3, la toma de conciencia. Número 4, la adecuada distribución de responsabilidades. Y número 5, el adecuado uso de los recursos que ustedes tienen a disposición. Entonces expliquemos cada una de ellas. ¿Qué es la planeación? La planeación es que ustedes tienen que agotar este ciclo casi que de manera perfecta. Es decir, ustedes todo lo que dé respuesta al cumplimiento de las responsabilidades que tienen asociadas a unas funciones de un empleo público tiene que ser planificado. Ustedes tienen que anticipadamente establecer cuáles son los objetivos, cuáles son los procesos que ustedes tienen que ejecutar para conseguir esos resultados. Para que si tienen claro para dónde van, entonces ya comiencen a implementar esos procesos de manera adecuada, siguiendo unos estándares, siguiendo unos derroteros, siguiendo unos manuales, unas guías, unos instructivos. Pero ustedes también tienen que saber que hay una instancia en que ustedes van a verificar que lo que hicieron fue acorde a la intención que tenían planeada. ¿Para qué? Para encontrar una oportunidad de mejora, que es el acto. Entonces, este ciclo de la gestión o ciclo de la mejora continua, como también le llaman, debe tener muy claro la identificación de parte de ustedes para saber de dónde parten, qué es lo que tienen que hacer, dónde van a medir y dónde van a mejorar. Por otro lado, otra de las herramientas es el adecuado manejo del tiempo. Ustedes tienen que priorizar. Hay cuestiones urgentes, hay cuestiones importantes. Ustedes tienen que saber priorizar para actuar. Tienen que apuntar todo para que tengan una agenda diaria, si se quiere, de saber qué es lo que cada día van a hacer para contribuir con el cumplimiento de sus funciones. Tienen que programarse, saber qué lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, tener cronogramas asociados a lo que ustedes hacen. Mantener un orden, ¿no? No perder el tiempo, no perder la concentración con otras cosas que no son relevantes con respecto a una intención que ustedes han programado o una actividad bajo la cual van a cumplir un reto para llegar a un propósito. Tienen que descartar cosas, evitar que esos ladrones del tiempo les roben parte de la concentración sobre lo que están haciendo y eso anquilosa la tarea que van a cumplir. Tienen que saber que no tienen que volverse polifuncionales, ¿no? Abarcarlo todo. Se desbordan en tareas. Ustedes tienen que saber decir no. Es decir, el adecuado manejo del tiempo es una herramienta fundamental para lograr propósitos. El tercero, la toma de conciencia, que no es otra cosa que tener arraigada
este concepto y tan entendido que ya ustedes están tan sensibilizados en la importancia que ya tomaron conciencia de sus bondades y saben que las características del autocontrol, si ustedes las apropian y las implementan, los van a llevar a obtener buenos resultados. Fíjese lo que decía este señor. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos. O sea, ¿qué vale más, la reputación o la conciencia? La conciencia. Aquí estamos hablando de la toma de conciencia en entender la importancia del autocontrol, comprometerse con responsabilidad, arraigarlo y a practicarlo, porque eso es toma de conciencia. Cuarta herramienta, la adecuada distribución de responsabilidades. Sepan qué es lo que les toca hacer. Sepan qué es lo que les toca hacer a su vecino. Sepan hasta dónde son los límites, sepan cuáles son los roles y responsabilidades para no extralimitarnos de funciones, para saber cuál es nuestra responsabilidad y sobre ella vamos a implementar ese ejercicio del autocontrol. Y la quinta y última herramienta es el adecuado uso de los recursos a disposición. Nosotros tenemos recursos de talento, nosotros tenemos recursos de infraestructura, tenemos recursos físicos, tenemos recursos de equipos, tenemos recursos de sistemas de información, muchos tenemos recursos del presupuesto. Una herramienta de autocontrol es hacer un adecuado uso de esos recursos que la entidad pública pone a nuestra disposición. Y finalmente viene el cuestionamiento número 11, que tiene que ver con resolver esta pregunta. ¿Qué es lo más importante a destacar en el ejercicio del autocontrol? Entonces, como la gran conclusión, podríamos destacar que el autocontrol ejercido de una manera adecuada por cada uno de ustedes como servidores, muy seguramente que va a repercutir, sin temor a equivocarnos, en mejores prácticas administrativas que el que no tiene arraigada la cultura del autocontrol. Y muy seguramente, y casi que es garantizado, que van a tener como resultado unas entidades públicas mucho más eficientes, es decir, que hacen un uso óptimo de los recursos, mucho más eficaces, que se acercan a la meta, al propósito y al resultado, y obviamente unas entidades donde se arraiga esta cultura que impactan más. Y cuando se habla de impacto mayor, se está hablando de efectividad, como un efecto de la cultura del autocontrol implementada. ¿Y eso dónde se va a ver reflejado? En la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, es decir, de los problemas que ellos tienen y de las necesidades y del goce efectivo de los derechos. Es decir, tener una cultura de autocontrol arraigada e implementada en una entidad pública es tener servidores públicos con mejores niveles de desempeño. Bien, esto era lo que teníamos hoy, digamos, como el abrebocas para empezar a trabajar con profundidad este concepto del autocontrol. Ustedes saben que el concepto del autocontrol tiene unos niveles de apropiación y de implementación. Hay que arrancar generando esa conciencia de la importancia del autocontrol como responsabilidad de cada uno, pero tenemos que avanzar a una segunda instancia y es cómo enseñarle a los servidores públicos a diseñar esos controles. Ahí hay unas técnicas, hay un tecnicismo que demanda eso y después hay que evaluar la efectividad de esos mecanismos de control en ejercicio del autocontrol de cada para poder evidenciar su efectividad. Es decir, no basta con tocar la fibra del ser humano para que entienda la importancia del autocontrol, sino que hay que enseñarle cómo diseñar técnicamente un control y sobre todo cómo evaluar su efectividad. Porque yo puedo tener toda la conciencia de la importancia del autocontrol, tener diseñados mis mecanismos y ponerlos en práctica, pero puedo llegar a la conclusión de que no son tan efectivos y que se necesitan mejorar. Muchas gracias.
esto era lo que teníamos para hoy como mensaje. No sé, doctor Iván, si tengas un espacio de unos minutos para hacer un diálogo de doble vía y poder resolver alguna inquietud que tenga alguno de los participantes. Gracias, doctor Ortega. Sí, claro, la idea ahora es si de pronto los compañeros tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta. Como decía el doctor Ortega, el objetivo de hoy era hacer esa primera sensibilización. Escogimos al equipo de funcionarios que ingresaron por el concurso de mérito, porque somos conscientes que de pronto para fortalecer ese proceso de inducción, ¿verdad?, que se hizo con ustedes de manera virtual por las condiciones hoy, ¿verdad?, de salud pública que todos conocemos. Entonces, cuando diseñamos la campaña y diseñamos estas jornadas que íbamos a hacer respecto a este principio, escogimos fundamentalmente a los funcionarios, como les digo, vinculados por el concurso de mérito. No sé si tienen algún tipo de inquietud, alguna pregunta que quieran hacerle al doctor Ortega. La asistencia la tomamos por la plataforma, no se preocupen, de acá la podemos descargar y podemos hacer el cruce con la invitación que se hizo a los diferentes funcionarios de las dependencias de la entidad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, muy bien, doctor Iván. Saco la conclusión de que está el tema, digamos, entendido, ¿no? Sí tenemos por acá una pregunta, doctor, pero bueno, bajaron la mano. J, compañero. Buenos días, ¿cómo están, Iván? Sí, qué pena allí, es que el nombre es Jair Barrios, entonces ingresé así como J, pero no, la consulta sería, nosotros, disculpe, buenos días, nosotros que acabamos de entrar, somos funcionarios nuevos, bueno, para nosotros es importante esta conferencia, agradeciendo mucho pues la intención de cada uno de ustedes, digamos unos tips básicos para nosotros ponerlos en práctica, digamos, así algo, digamos, que se resuma con 5 pasos que nosotros podemos desarrollar. Básicamente, nosotros que acabamos de entrar, somos funcionarios nuevos, bueno, para nosotros es importante esta conferencia, agradeciendo mucho, pues, la intención de cada uno de ustedes. Digamos, unos tips básicos para nosotros ponerlos en práctica, digamos, así algo, digamos, que se resuma con 5 pasos que nosotros podemos desarrollar, básicamente. ¿Qué tip nos podría dar, así como un resumen? Bonito, caramelado. Bueno, te diste cuenta de las herramientas que presenté al final, pero vamos a matizarlas un poco más. Lo primero es que ustedes tienen que conocer muy bien la planeación institucional, es decir, el plan de desarrollo distrital, ¿sí? Para saber cuál es la oferta del alcalde, ¿no?, en sus ejecutorias para estos 4 años de los plan de desarrollo. Porque si ustedes conocen, digamos, cuál es la orientación que da la entidad, cuáles son los propósitos, pues el ejercicio del autocontrol va a apuntar a proteger eso. El segundo, que lo dijimos, es el manejo del tiempo, ¿no? Ustedes tienen que tener una programación exacta, tienen que saber cuáles son las prioridades de lo que van a hacer, porque en la medida que ustedes conozcan cuáles son las prioridades, ¿sí?, van a poder apuntarle en ese ejercicio del autocontrol a eso, ¿no? A que lo que van a garantizar está regulado, está en un cronograma. Entonces, el adecuado manejo del tiempo, ya se los decía. Tercero, si ustedes no son conscientes de la importancia del autocontrol,
¿sí? Y no lo arraigan y comienzan a diseñar controles. Para eso también está la Oficina de Control Interno, para no solamente fomentar un tema motivacional, sino ayudarles a estructurar controles. Entonces, el tercer tip es tener toda la disposición para comenzar a diseñar esos controles en las responsabilidades que cada uno tiene, ¿sí? El cuarto se los mencionaba, tener clarísimo cuáles son las responsabilidades de unos y otros, hasta dónde llegan ustedes sin colisionar con las competencias del compañero, porque así ustedes pueden saber dónde va a actuar ese autocontrol, hasta dónde van a llegar, ¿sí? Que era el otro tip que yo les. Y el último era el de los recursos. Todos tenemos unos recursos para gestionar. Entonces, saber cuáles son esos recursos con que cuentan. Y si no tienen los recursos adecuados, advertirlo, ¿no? Porque eso también forma parte. Y convertir esto en un hábito, yo creo que este es el tip más importante, ¿sí? Y es el que está asociado al tema de principios y valores, ¿no? Cuando ustedes convierten la cultura del autocontrol en un hábito. Creo que esos serían los 6 tips que yo les podría dar, que les repetí 5 y agregué el último, que era el de asociarlo al tema de valores, para que este ejercicio sea bueno. Y dejarse acompañar de la Oficina de Control Interno. Ya saben que la Oficina de Control Interno tiene dentro de su rol el enfoque hacia la prevención. Y parte del enfoque a la prevención es fomentar la cultura del control. Entonces también que vean el control con una connotación positiva, ¿sí? No lo vayan a ver como algo malo y negativo, ¿cierto? Que implica de pronto que me están vigilando, ¿no? Que me están controlando, ¿no? Sino que ustedes arraiguen esa cultura como una práctica positiva que les va a ayudar a mejorar lo que hacen. Muchas gracias, doctor Jaime. No, con mucho gusto. Bueno, complementario con esta explicación detallada del doctor, también invitarlos a que se vinculen a seguir, a acompañar todas estas campañas institucionales que se están desarrollando por parte de la Secretaría Distrital de Comunicaciones. Ese es el soporte que hoy en día, de verdad, a raíz de este tema de la virtualidad, prácticamente desde el trabajo en casa, ¿verdad? Y que estamos vinculados a la virtualidad, que ustedes sigan las campañas. Nosotros desde Control Interno tenemos 15 días, ¿verdad?, que estamos realizando una campaña institucional para el fomento del principio del autocontrol. Transmitimos unos mensajes, algunos de ellos que el doctor Ortega hoy nos los compartió en su presentación, ¿verdad? Y ahí lo que le damos es esta información de que entendamos que, como lo vimos en la explicación, ¿verdad? El control interno no es solamente responsabilidad de la gerencia de control interno, que nosotros no somos una oficina policiva, fiscalizadora, sino también somos una oficina que brinda acompañamiento, asesoría a las dependencias, ¿verdad? Y que dentro de nuestros roles está, ¿verdad?, el fomentar, entender que desde nuestra ejecución con calidad de nuestras tareas, nosotros estamos aportando ese granito de arena que se tiene que dar para que la entidad como un todo, ¿verdad?, cumpla con sus fines institucionales. Invitarlos también a que consulten la página web de la entidad. Hoy, de verdad, la página web de la entidad fue reestructurada hace algunos años. Hoy cada dependencia tiene un micrositio especial donde colocan los diferentes programas, los diferentes proyectos, noticias actualizadas sobre esos programas o proyectos que se están desarrollando hoy en día. En la página web ustedes pueden también informarse, ¿verdad?, como funcionario de algunos aspectos que nos interesan, el tema de la evaluación del desempeño, ¿verdad? Algunas actividades que nosotros, cómo solicitar, por ejemplo, un certificado laboral, cómo hacerle seguimiento a los volantes de nuestros pagos, ¿verdad? Son muchos los aspectos que desde ese instrumento, ¿verdad?, desde ese instrumento institucional podemos mantenernos al día, ¿ok? Invitarlos nuevamente que en los próximos días vamos a hacer unas actividades relacionadas con el tema del autocontrol, unas dinámicas sencillas, muy pedagógicas, diseñadas por parte de la Secretaría de Comunicaciones. Ojalá se vinculen, participen
Como les dije, vamos a seleccionar las primeras que se presenten, que nos envíen a través del correo institucional. Eso, comunicaciones lo estructura muy bien. Y vamos a dar unos pequeños tips que tienen una recordación de esta campaña y fomento del autocontrol que estamos realizando desde el control interno. ¿Ok? En las puertas y en la gerencia de control interno somos un amigo más de toda la entidad. Cualquier necesidad que tengan puntualmente, nos pueden contactar. El correo de la gerencia es gerenciadecontrolinterno@barranquilla.gov.co. Estamos prestos y a la orden para cualquier necesidad que ustedes tengan al respecto. ¿Ok? No sé si de pronto hay alguna inquietud más de parte de algún compañero. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Le damos las gracias al doctor Ortega. Porfa, recuérdenle a sus compañeros, esta tarde tenemos la segunda jornada del día de hoy a las 2 de la tarde. A algunos compañeros ya les llegó la invitación la semana pasada. La próxima semana, el 16 de junio, tenemos las otras 2 jornadas que componen esta jornada de socialización. Les pido ese favor encarecidamente, de verdad, que les digan que asistan, porque este es un esfuerzo que está haciendo la gerencia de control interno para transmitirles este mensaje. Doctor Ortega, muchas gracias. Le agradecemos por su presentación y bueno, nos conectamos esta tarde para nuestra segunda jornada. Claro que sí, muchas gracias y un saludo cordial a todos los asistentes. Muchas gracias. Hasta luego.